¿Lo tiene? Leámoslo entonces a una sola voz, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Unas palabras de oración. Padre Santo, gracias Señor una vez más. Gracias Dios mío por este tiempo devocional que nos ha permitido, Señor, de reunirnos y que podamos, Señor, elevarte, salmos, himnos, cánticos espirituales. Gracias, Señor, por los hermanos fieles que están al iniciar el servicio. Gracias por los que, aunque un poco tarde, pero estamos acá. Gracias, Señor. Mi Dios, perdone nuestras faltas y todo pecado. Le pedimos que nos ayude, Señor, que cada día luchemos y batallemos, Señor, contra el pecado, pues no nos domina ya como antes, Señor, sino que ahora, Señor, tenemos poder en ti, tenemos dominio propio, Señor, para poder vencerlo, para poder, Señor, llevar y vivir una vida agradable, Señor, a ti. Ayúdenos, Señor, en nuestras debilidades y en toda flaqueza, Señor, que tenemos. Mi Señor, bendiga su palabra en nuestras vidas, ayúdenos a aprender cada vez más, a crecer en el conocimiento de su palabra, Señor. Pero más que información, podamos atesorarla, podamos aprender y podamos inquirir y podamos ahondar más en ella, Señor, y despierte en nosotros un vivo deseo de estudiar, Señor, su palabra. Y no solamente leerla, sino que estudiarla y meditarla, Señor, para llegar a un nivel de conocimiento y de meditación, Señor, más íntimo hacia tu persona. Y Señor, todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Pido que me ayude, Señor, y que sea usted y su Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Lamento no tener la diapositiva, se me quedó la memoria, ya no pude copiarla, solo hablando en el teléfono no pude. Y es bueno el recurso audiovisual, pero hoy nos va a hacer un poco de falta. Bien, pero no nos va a impedir seguir. Estamos viendo entonces en nuestro estudio sobre las sectas y religiones. Estamos viendo, empezamos a ver esta secta acerca del judaísmo y la ocasión anterior estuvimos viendo algunas razones por las cuales se considera el judaísmo una secta y algunos antecedentes históricos también acerca del judaísmo. Ahora vamos a continuar y vamos a hablar acerca de los libros sagrados del judaísmo, de los libros sagrados del judaísmo. Desde acá espero ya le llame un poco la atención al decir los libros sagrados. Si decimos cuál es el libro sagrado del cristianismo, rápidamente vamos a decir la Biblia. Ahora, ¿por qué decimos entonces en plural los libros sagrados del judaísmo? Es que realmente el judaísmo como tal no tiene solamente un libro como sagrado, como podríamos decir la Biblia, sino que, como lo vamos a ver, ¿verdad? Son más de uno. La base literaria del judaísmo en cuestiones de fe y práctica se centra o se basa en tres grandes libros principalmente. Uno, el Tanaj, la Misná y el Talmud. Y hay un cuarto conocido como el Zohar. Entonces, los libros sagrados del judaísmo son estos tres o cuatro, podríamos decir. El Tanaj, la Torá, el Tanaj, la Misná, el Talmud y el Zohar. Espero lo puedan retener. El Tanaj, la Misná, el Talmud y el Zohar. Para el judaísmo son importantes tanto la tradición oral como la tradición escrita. Esa es una diferencia, ¿verdad?, entre el judaísmo en sí,
con el cristianismo, en que se diferencia que para el cristianismo solamente la Biblia, las Escrituras, son la única regla de fe y práctica. No así en el judaísmo, que tiene como principales estos 3 libros y aún un cuarto, la Tanaj, el Misná y el Talmud. Y vamos a hablar y describir un poco acerca de cada uno de ellos para tener un panorama un poco más claro. Hablando del Tanaj o canon hebreo, que es la primer gran división, vamos a ver que primero, ¿qué significa canon? Quizás usted ha escuchado la frase, la palabra canon, el canon bíblico. ¿A qué se refiere el canon bíblico? Es la colección de libros que se considera como inspirado. Ahora, canon significa vara o caña o regla. Es algo, cualquier regla o vara que sirve para medir, literalmente, es algo que sirve para medir. Podemos decir que canon también significa las escrituras consideradas como norma de fe y práctica. Las escrituras consideradas como norma de fe y práctica. Y ya un concepto más teológico sería el canon es también la lista normativa de libros inspirados y recibidos de parte de Dios, como lo que nosotros conocemos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y del Antiguo Testamento 39 libros y del Nuevo Testamento 27 libros. No se le olvidará, Nicole, qué bien. 27 libros, así es. Recordemos que hay otras versiones, por ejemplo, principalmente en la religión católica se manejan otros libros, ¿verdad? Que a su tiempo lo vamos a ver. Entonces, un libro que tiene derecho a estar incluido dentro de la Biblia recibe el nombre de canónico. No así, ¿verdad? Aquel libro que no tiene este derecho de no estar incluido, ¿verdad? Ahora, hay reglas específicas para definir y decir de que este libro sí tiene derecho o es considerado como inspirado y como tal entonces es parte del canon bíblico, es parte de la colección de libros que Dios inspiró para su pueblo. Se dice que la lista o canon de los libros bíblicos hebreos inspirados quedó establecida definitivamente por el judaísmo en el siglo II. Por el consenso de un grupo de sabios, rabinos que habían conseguido escapar del asedio de Jerusalén después del año 70 y que habían fundado una escuela en Yamnia. A estos libros se les conoce como protocanónicos y forman el canon palestinense o Tanaj. Eso es solamente un concepto de lo que es canon, ¿verdad? Ahora en sí, lo que significa Tanaj. Tanaj, o también conocido como Mikra, hay varios términos hebreos que se los voy a mencionar porque tiene que ser así. El Tanaj, o también conocido como Mikra, es el conjunto de 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Mire qué interesante, el Tanaj es la Biblia judía. Esta Biblia judía está compuesto por 24 libros, solamente 24 libros. Nosotros tenemos en nuestra Biblia, ¿cuántos libros? 66 libros, correcto. Entonces vamos a verlos. 24 libros, ¿verdad? Ahora, estos 24 libros están subdivididos en 3 categorías, podemos decir. La primera categoría es la Torá. Han escuchado este término seguramente. La Torá. La segunda categoría es los Nevi'im, que significa los profetas. Y una tercera categoría que se llama los Ketuvim, que significan los escritos. Los escritos. Entonces, la Biblia judía son 24 libros, está compuesto en 3 categorías: la Torá, los Nevi'im, que son los profetas, la Torá, los 5 libros de la ley, ¿verdad? Los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim son los escritos. Vamos a verlos. Lástima que no está la diapositiva, ¿verdad? Hubiese sido mejor, pero en la próxima ocasión se los prometo.
Entonces, la Torá, los Neviín y los Ketubín. Entonces, la Torá, comencemos por la Torá, se conoce también como el Pentateuco, del griego pente, que significa 5, y teujos, significa funda para libros, o proveniente del hebreo Hamishah, Humshein, Torá, los 5 libros de la Torá. Ahora, es importante que la Torá no debe confundirse con el Tanaj, que es toda la Biblia hebrea en su conjunto, ni tampoco con el Talmud, que es otra de los principales libros sagrados del judaísmo. Ahora, Torá significa instrucción, enseñanza, doctrina. Es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Es llamada Pentateuco en el cristianismo, y Al-Tawará por los musulmanes constituye la base y el fundamento del judaísmo. Bien, creo que ya conocemos, ¿verdad?, cuáles son, para ir adelantando un poco más, los 5 libros de la ley. Correcto, así es, esos son. Bueno, y en hebreo serían Bereshit, Shemot, Baikra, Bemidbar y Deuteronomio, que es Devarim. Génesis es en el principio, Éxodo, nombres, Levítico y Llamó, Números en el desierto, y Deuteronomio, cosas o palabras, y que tiene, ¿verdad?, también una alusión a repetición, porque Deuteronomio es una repetición de la ley. Recordemos que Deuteronomio se da después que murió aquella primera generación y quedó postrada en el desierto, aquellos que no cruzaron hacia la tierra prometida. Entonces aquellos niños no conocían la ley de Dios. Entonces Moisés tuvo que enseñarles nuevamente. Entonces por eso es el origen de Deuteronomio, es una repetición de la ley. Entonces ahí tenemos la Torá, eso es la Torá judía, los primeros 5 libros de la ley. Ahí estamos claro, creo que no hay problema. Ahora, la otra parte, los Neviín o los profetas, es la segunda de las 3 partes en que se divide el Tanaj, la Biblia hebrea. Y estos está compuesto por prácticamente 19 libros. Son 8, pero aquí tal vez voy a tratar de explicarme bien. Son 8 y son Josué, Jueces, Samuel es un solo libro, Reyes es un solo libro, Isaías, Jeremías y Ezequiel, ahí están 7. Hay un octavo que se llama Tere Azar, que significa 12. Ahora, estos 12 son exactamente lo que nosotros conocemos como los profetas menores. Neviín significa profeta en general. Entonces, estos 7, los primeros 7 que mencioné, vienen a ser como los profetas mayores. Y el octavo, ese Tere Azar, que es un conjunto de 12 que vienen a ser los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, dentro del grupo de los Neviín, que son los profetas, tenemos 8, ¿verdad? 8 más 5 de la Torá y tenemos 13. El conjunto de los profetas es uno solo, lo que para nosotros sería 7 y 12, 19, pero para ellos son solamente 8, ¿verdad?, que componen los profetas. En la última parte, los Ketubín o los escritos son los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías es un solo libro para ellos, y Crónicas, un solo libro también. Entonces ahí tenemos 11
11 libros que componen los escritos o los Ketubín. 11 libros: Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Crónicas. Entonces, esta es la Tanaj o la Biblia judía, compuesta por la Torá, por los profetas y por los escritos. La Torá, los profetas y los escritos. Para ellos son solamente 24 libros. Solamente 24 libros. Un dato curioso: la Tanaj está siendo actualmente traducido del hebreo antiguo y el arameo antiguo al hebreo moderno en el Estado de Israel, en la llamada traducción Tanaj Ram. Entonces, esa es la primera parte que viene a ser el primer libro principal, podemos decir así, de los libros sagrados del judaísmo, la Tanaj. Hay un segundo que se llama la Mishnah o Mishnah. Esta se dice que supuestamente fue entregada al propio Moisés por Dios en el monte Sinaí y que contiene una recolección de las tradiciones orales y relatos de la Torá. Entonces, este segundo libro sagrado y principal del judaísmo viene a ser una recolección de escritos de las tradiciones orales y relatos de la Torá. Mishnah significa estudio o repetición. Es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías, conocida como la Torá oral. También es la primera obra importante de la literatura rabínica. La Mishnah fue redactada por Yehudá Hanasí a principios del siglo III, en una época en que, según el Talmud, la persecución de los judíos y el paso del tiempo plantearon la posibilidad de que se olvidaran los detalles de las tradiciones orales de los fariseos del período del Segundo Templo. Estamos hablando, ¿verdad?, del 536 al 70 después de Cristo. La mayor parte de la Mishnah está escrito en hebreo misnaico, mientras que algunas partes están escritas en arameo, como Daniel, ¿verdad? Algunas partes del libro de Daniel. Y hay varias cosas de la Mishnah, ¿verdad?, que consta de 6 órdenes y otras cosas más. Pero en sí vemos de que esta Mishnah no es un libro inspirado por Dios. Lo importante es esto, que no es un libro inspirado por Dios, sino que es una recolección de tradiciones escritas y relatos de una base de la Torá, de algo que sí es inspirado por Dios. Es como que si hoy algunos libros de comentarios o de estudios bíblicos lo eleváramos al propio nivel de las Escrituras, lo que es incorrecto. Pueden ser muy buenos los comentarios, pueden ser quizás muy acertados, pero no son inspirados por Dios. Lo único inspirado por Dios es su palabra, ¿verdad? Es su palabra, y lo tuvimos en el texto base de 2 de Timoteo 3:16, que solamente la palabra de Dios es la inspirada por Él mismo, que usó a hombres, ¿verdad?, cerca de 40 escritores para escribir su palabra en un periodo de 1500 años. Entonces, el judaísmo podemos ver que está compuesto y se basa bastante en tradiciones judías, en tradiciones orales, en tradiciones verbales que se van pasando de generación en generación. Aunque quizás ellos tuvieron alguna, según ellos, buena idea de que no se perdiera la tradición judía, ni que se perdiera los cimientos y los conceptos de la palabra de Dios, pero realmente al hacer esto poco a poco se fueron alejando.
ya que se desviaron del verdadero propósito y de la verdadera fuente de sabiduría, la cual es la palabra de Dios, por poner otras cosas, meramente de hombres, pero que no fueron inspirados por Dios, como este hombre que escribió, ¿verdad?, esta Misná, que aunque se dice que fue dado a Moisés, pero la tradición judía dice, ¿verdad?, y menciona a otro nombre. Entonces, esto es la Misná, ¿verdad?, como el segundo libro sagrado. Primero tenemos la Tanaj, la Misná como segundo. Ahora tenemos el Talmud. Ahora, mire qué interesante. El Talmud está basado en la Tanaj y la Misná. El Talmud está basado en la Tanaj y la Misná. Entonces, cada vez se viene diluyendo, podemos decirlo así, todos estos escritos que no son inspirados por Dios. El Talmud, o Gemara, como también se conoce, es un inmenso cuerpo de comentarios e interpretaciones de la Misná. Miren qué interesante. La Misná son comentarios e interpretaciones, relatos de la Torá. Ahora viene el Talmud y se basa en la Tanaj y la Misná. Así es el judaísmo. El Talmud, bueno, también significa instrucción o enseñanza, y es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Eso es el Talmud. Es una recopilación de todas estas cosas, de leyes judías, de tradiciones, de costumbres, de narraciones, de dichos, de parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y V por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. Mire qué interesante el origen de este libro, el Talmud. Por lo menos la Misná era meramente por judíos, pero ahora el Talmud tiene origen de Babilonia, en combinación, ¿verdad?, con algunos de Israel. El Talmud está dividido en dos partes. El Talmud está dividido en dos partes, la Misná y la Gemara. La Misná a su vez está formada por 6 órdenes y cada una de estas órdenes a su vez está formada por tratos talmúdicos llamados Masetot, Masetot. Estas 6 órdenes, le menciono, son Seraim, que significa semillas. Es todo lo relacionado con la agricultura, los diezmos, las bendiciones y donaciones en Israel y fuera. Moed significa festividad y está relacionada con las festividades judías. Nashim tiene que ver con las mujeres, es lo relacionado con la vida matrimonial y divorcio. Nesikim significa daños y es todo lo relacionado con la ley, tanto civil como criminal. Kodashim significa santidades y es lo relacionado con los cultos del templo de Jerusalén. Torot significa purezas y es lo relacionado con la pureza ritual. Realmente, hermanos, si nos ponemos a pensar, ¿estos otros libros son necesarios? No son necesarios. Bíblicamente no son necesarios porque ya Dios dio su palabra, ya Dios dio su ley, tenemos ahí los 5 libros, tenemos la ley perfectamente, donde está todas estas cosas que ellos tratan de interpretar y tratan de comentar y de enseñarles al pueblo que solamente lo llevan a desviarse del verdadero sentido y propósito del cual Dios dio su palabra. Ahora, el Talmud, hay dos versiones de Talmud. Hay un Talmud de Jerusalén y hay un Talmud de Babilonia. Así que todavía la cosa se va distorsionando cada vez más. Cada vez más. El sistema de redacción del Talmud parte de una serie de leyes basadas en la tradición oral
de la Torá que fue redactada en un libro llamado Misná, a cuyos autores se les conoce como Tanaín. Y la otra versión, ¿verdad?, que es el Talmud de Babilonia, que fue redactado en la religión Babilonia. ¿Dónde queda Babilonia? ¿Recuerdan en la región? Mesopotamia. Ambas versiones fueron redactadas a lo largo de muchos siglos por generaciones de eruditos provenientes de muchas academias rabínicas establecidas desde la antigüedad. Desde la antigüedad. Y hay varios comentarios más acerca de esto, pero lo importante es, recordemos entonces, los libros sagrados del judaísmo son principalmente tres. El primero, la Tanaj, el segundo, la Misná, y el tercero, el Talmud. El Tanaj es lo que conocemos como la Biblia judía. Está compuesta por 24 libros. Estos 24 libros están formados por la Torá, que son los primeros 5 libros de la ley, por los profetas, que para nosotros serían, ¿verdad?, los 19 profetas, los profetas mayores y los menores, y los escritos, el resto, ¿verdad?, de Salmos, Proverbios y los otros libros. Y muchos de ellos son un solo libro, no como nosotros, ¿verdad?, que lo conocemos como dos. Ahora, no es que esté mal que sea un solo libro, está bien. Recordemos que por el contenido fue que se hicieron, ¿verdad?, esas divisiones. Eso ayuda un poco al estudio, así como fue una buena idea también que se hicieran versículos, ¿verdad? Porque los libros de la Biblia, las cartas, aunque son los de menor contenido, eran uno solo, ¿verdad? Uno solo. No estaban compuestos por versículos, eran un solo escrito. Ahora, hay un cuarto, ¿verdad? Les mencioné, que es llamado el Zohar. El Zohar. Este libro es el libro central de la Kabbalah hebrea. Es el libro central de la Kabbalah hebrea. Mire, está escrita por el rabino Simón Bar Yochai. Por el rabino Simón Bar Yochai. No sé si alguna vez ha escuchado este término, la Kabbalah hebrea. La Kabbalah es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con los esenios, un pueblo impío e idólatra, y el judaísmo hasídico. Un cabalista tradicional en el judaísmo rabínico es denominado Mekubal. Utiliza métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá, texto sagrado de los judíos. Se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intenta explicar la relación entre Dios, un ser infinito que es inmutable, eterno y misterioso, y el universo perecedero, finito, creado por Dios. Entonces, prácticamente esta Kabbalah, ¿verdad?, es una disciplina que fue inventada para tratar de entender a Dios, de llevar al hombre a cierto conocimiento y tratar de relacionar lo infinito con lo finito. El problema es que se desvía mucho en cosas esotéricas y misteriosas, casi mágicas, y cada vez se va desvirtuando más del camino correcto que Dios trazó en su palabra para enseñar a su pueblo. Si leemos en la Torá, en el Pentateuco, Dios fue claro de cómo enseñó al pueblo, instruyó a Moisés y a los sacerdotes de cómo debían enseñar su palabra, de cómo debían enseñar cada mandamiento, cada precepto a sus hijos, de lo que Él les había dado y nada más.
pero como el judaísmo, ¿verdad? Se basa mucho en tradiciones, salió la Misná, después no bastó con la Misná, sino que hicieron el Talmud, y este todavía tuvo orígenes más impíos, con los babilónicos, con las religiones de Mesopotamia, y por si fuera poco, se fueron más allá todavía, al Zohar o con la Kabbalah hebrea, tratando el hombre de entender y buscar y entender los misterios de la vida y lo infinito que es Dios. Cada vez se fueron desviando más de la verdad, cayendo en el error y cayendo en el error. Entonces, hermanos, prácticamente la lección es que la palabra de Dios es solamente una, la única fuente de sabiduría, y que realmente es la que nos va a enseñar de quién es Dios y de cómo es Dios y de cómo podemos llegar a conocerlo a Él de la mejor manera posible, si no es a través de su propia palabra y de que Él nos enseña cómo es su carácter y cómo es su forma de comportarse, ¿verdad? No necesitamos métodos, ni Kabbalah hebrea, ni cualquier otro método científico o esotérico, misterioso. Ahí tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, no está privada de entendimiento. Si Dios la dio, es para que la podamos entender, para que la podamos atesorar y podamos crecer en el conocimiento cada vez más de Dios. Claro, muy importante, y solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Porque recordemos lo que dice Primera de Corintios, de que el hombre natural no entiende y no discierne las cosas que son del Espíritu, pues para él son locura, porque la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. Aunque la Biblia ha sido en toda la larga historia de la humanidad un texto base, tanto para el científico y para todas las disciplinas y todas las ciencias humanas, se basan y consultan a la Biblia. Y simplemente, como el título de un libro, ¿verdad?, pueden concluir, y la Biblia tenía razón. Y la Biblia tenía razón. Pero más allá de la información que las personas puedan obtener, información geográfica, información histórica, fechas precisas y personajes a través de la historia humana, lo más importante es llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Eso es lo más importante, y el judaísmo perdió ese propósito al apartarse de la palabra de Dios, al inventarse otras cosas para, según ellos, ayudarse. Y lo que más bien fueron cada vez alejándose de la verdad, alejándose de la verdad. Entonces, hermanos, este es un pequeño resumen de lo que son los libros sagrados del judaísmo: el Tanaj, esa es la Biblia judía, la Misná, el Talmud, y aún un cuarto conocido como el Zohar. Más adelante vamos a seguir aprendiendo un poco más del judaísmo. Vamos a hablar acerca de las fiestas judías. Es algo muy importante porque tiene un verdadero sentido espiritual y tipo, ¿verdad? Tipo de Cristo. No solamente como un rito, como normalmente, ¿verdad?, lo hacen ellos, sino el verdadero significado que conlleva cada una de las fiestas, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir entrando en detalle. Primeramente, Dios no se lo pierda, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos ahora.